Primera unidad, Derecho Procesal Mercantil. ¿Qué vamos a analizar en esta primera unidad? Bueno, estos son los temas. Vamos a hablar sobre la introducción al derecho procesal, los elementos del derecho mercantil, los criterios de selección del derecho mercantil, criterio objetivo, criterio subjetivo, derecho procesal mercantil, clases de juicio, la determinación de la controversia mercantil, litigios mercantiles, fases del proceso, demanda, contestación de la demanda, sentencia. ¿Sale? Estos son los puntos que vamos a analizar en esta primera unidad. Los elementos del derecho mercantil. Vamos a distinguirlos para que entendamos cuándo iniciamos una controversia por esta vía. Iniciamos señalando lo siguiente. ¿Sale? Ahí va. Sí, muy bien. Los sujetos de la relación mercantil es la persona física que realiza de forma habitual y como forma de vida actos de comercio. Y también las sociedades mercantiles legalmente constituidas. Muy bien, en estas sociedades mercantiles vamos a tener distintas clases de sociedades como son las siguientes. Ahí va. Muy bien. Vamos a tener, por ejemplo, en este caso en particular, la sociedad en nombre colectivo. Ok. Tenemos la sociedad en comandita simple. Tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. Tenemos la sociedad anónima. Tenemos la sociedad en comandita por acciones. Y tenemos la sociedad cooperativa, por mencionar algunos tipos de sociedades que regula la Ley General de Sociedades Mercantiles. Muy bien. Y bueno, por supuesto, mencionamos el tema referente con los actos de comercio. Si nos encontramos ante estos supuestos, vamos a hablar nosotros de la materia mercantil. Muy bien. Procedimientos que se van a ventilar en esta vía son los siguientes. Tenemos, por ejemplo, el juicio ordinario mercantil. Este tipo de juicios nos implica seguir toda una fase procesal, ¿sale? Para resolver una controversia. Esto significa que es un proceso, pues, que vamos a ventilar en cada una de sus etapas para llegar a la conclusión de esta controversia. Muy bien. Y tenemos, por ejemplo, el juicio ejecutivo, que tiene una modalidad distinta al juicio ordinario, porque en el juicio ejecutivo lo que vamos a encontrar nosotros, mis queridos abogados, es una cuestión en la que esta representaría un juicio ordinario y la flecha que pongo abajo representa un juicio ejecutivo. Si se dan cuenta, es un juicio sumario y vamos a tener la posibilidad de trabar un embargo desde el momento que nosotros hacemos el emplazamiento a través del auto exequendo. Tiene una característica muy importante que vamos a mencionar un poco más adelante, pero vamos por parte. La ventaja que tiene un juicio ejecutivo es de que la acción se soporta con un documento que tiene aparejada
ejecución. Muy bien. Y ese documento que tiene aparejada ejecución conlleva a esta posibilidad de realizar un embargo precautorio desde que nosotros emplazamos a juicio a la parte demandada. Bien, y tenemos también, por supuesto, el juicio oral en materia mercantil. La distinción de este juicio es que los actos procesales vamos a llevarlo de forma oral. Vamos a ver cuáles son sus características. Y por supuesto también mencionaremos la cuestión del concurso mercantil. Cuando las empresas se encuentran en crisis, cuando las empresas buscan evitar la bancarrota, buscan evitar el cierre, opera esta figura del concurso mercantil para, en la medida de lo posible, tratar de subsanar las finanzas de la empresa. ¿Vamos bien? Ok, aquí tenemos que recordar dos puntos importantes. Después de haber analizado este primer comentario, vemos nosotros que hay criterios de selección del derecho mercantil. Primera forma en la cual vamos a distinguir si la materia que vamos a ventilar en tribunales es una controversia mercantil. El primero es el criterio objetivo. Si se trata de cosas que tienen que ver con actividad comercial o si se trata de los actos de comercio que regula la ley, en este caso, el Código de Comercio. Son varios actos, por ejemplo, las compraventas que se realizan al mayoreo. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, las acciones que versan sobre títulos y operaciones de crédito. Ok. Lo que tiene que ver con el tema de seguros y fianzas. Ok, vamos a ver, por ejemplo, los actos que tengan especulación comercial, etcétera, etcétera. Son considerados actos de comercio. Esto es un criterio para seleccionar la materia, pero también tenemos otro criterio llamado subjetivo en relación de el comerciante. Recuerden, el comerciante hace de esta actividad su forma de vida. Para el comerciante, no es solamente un acto que realice de forma esporádica, sino realiza de forma habitual, de forma constante, y es la manera como cual esta persona sostiene su economía, realizando actos de comercio. Muy bien. Y por supuesto tenemos nosotros la cuestión de las sociedades mercantiles que se constituyen para la realización de estos actos de comercio. Les voy a poner un caso particular para que vayamos entendiendo esta diferencia. A veces en la práctica resulta un poco complejo distinguir cuando nos encontramos frente a la materia de derecho civil y cuando nos encontramos con la materia de derecho mercantil. Aquí para hablar de derecho mercantil ya hablamos de estos dos criterios, pero bueno, a veces en la práctica no es tan fácil ubicarlo, ¿verdad? Objetivo y subjetivo. Muy bien. Voy a poner un ejemplo para que nos quede claro. Ahí va. Muy bien. Tenemos nosotros a Juan Pérez. Este es su auto familiar. Juan Pérez va a vender a su vecino su automóvil. Su automóvil tiene un valor comercial
de 50,000 pesos, ¿sale? Pero Juan Pérez tiene una urgencia y se lo va a vender a su vecino en 40,000 pesos. La pregunta, si existiera una controversia en relación a esta transacción, ¿cuál sería la materia que tendría que ventilarse? ¿Es una controversia de índole civil o una controversia de índole mercantil? Sería civil. Civil. No hay especulación comercial, ¿verdad? No, porque es una Juan, compraventa entre particulares. y Juan Pérez no se dedica al tema de la transacción de vehículos, ¿verdad? No está vendiendo algo de su propiedad. Sí, simplemente a lo mejor tiene una necesidad y dice, bueno, pues tengo que vender este bien porque de otra manera pues no puedo salir de este problema, ¿verdad? Sí, Sí. Ahora vean el otro ejemplo. Ahí va. Tenemos el caso de, vamos a ponerle un nombre. Tenemos el caso de Ronnie. Este cuate compra-venta de automóviles de lujo. ¿Sale? Lo traen de importación. Ronnie compra estos vehículos en $50,000, les hace algunas modificaciones y después los vende a sus clientes a un precio de $80,000. Normalmente Ronnie esto lo hace de forma constante, es una de las principales actividades que desarrolla pues para sostener su economía. Si existiera un conflicto en esta transacción, ¿qué conflicto sería? ahí sería mercantil. Aquí sí sería mercantil. Evidentemente, Ronnie se dedica a esta actividad. Tiene un fin de lucro. Y en esta transacción, si se fijan, hay una especulación comercial. Lo compra en $50,000 y lo va a vender en $80,000. Esto implica pues, que de alguna manera obtiene una ganancia importante en relación a esta transacción. ¿Vamos bien? Ahora se las voy a complicar un poco más. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos que la señora María, ¿vale? Va al mercado y vean, vamos a tener dos supuestos. Esta persona va al mercado y compra 1 kilo de limón, ¿sale? Ahí está. Ahora, esa misma persona va al mercado y compra 100 kilos de limón. La primera, ¿de qué materia sería? La primera transacción. Civil, Civil, Y la segunda, la compraventa mayoreo. ya sería mercantil, mercantil. Ok, ya es una materia mercantil, aunque a lo mejor María nunca los ocupe ni siquiera para vender. A lo mejor tiene una fiesta y por eso compra esa cantidad de limones. Por las compraventas al mayoreo se consideran que las controversias son de naturaleza Mercantil. mercantil. ¿Sale? Muy bien. Vamos a continuar, compañeros. Sí, porque a veces no se crean, ¿eh? O sea, ese tema de determinar la materia a veces no es tan sencillo, mis queridos abogados. A veces tiene sus complicaciones ya en la práctica, porque muchas veces no iniciamos la acción de forma adecuada y eso implica que, pues de alguna manera, cuando presentemos nuestra demanda, podamos tener algún problema en ese sentido. Bien, bueno, vamos a continuar y vemos el siguiente comentario. Ahí va. Muy bien, compañeros. Mi estimado Marcos, te escuchamos, por favor. Maestro, una pregunta. Sí, Muy buenos días primeramente. muy buenos días. Señora, si la señora desea transformar su producto en limonada, en algún proceso para pasteles, en algún proceso para esos 100 kilos, ¿sigue siendo mercantil? Al, ¿Sí, al no? final, al final de cuentas, el acto se consumó cuando compró los 100 kilos. Para lo que los ocupe ya sería Ah, otra cuestión perfecto. distinta. El Este, acto por es al comprarlos, ¿no? El Ok. acto ya es comprarlos. Y mencionó un tema muy importante, el tema de la producción o la transformación de la materia prima. También se considera un acto de comercio. Supongamos que usted es Sí. carpintero, compra madera y con esa madera construye un mueble.
Esa situación ya constituye un acto de naturaleza mercantil. Sí. ¿Sale? Muy Ok, bien. gracias, maestro. Muy bien. Entonces empezamos con el derecho procesal mercantil. Acuérdense que en el derecho, mis queridos amigos, ustedes, la asignatura pasada, analizaron la parte sustantiva del derecho mercantil. En esta parte sustantiva, ¿sí? Normalmente se analiza la cuestión de los derechos y obligaciones que surgen en esta materia. Ahora la materia que estamos viendo es, y si surgen controversias en relación a este punto, ¿cómo la vamos a resolver? Y entonces pasamos a la parte adjetiva, que sería el derecho procesal mercantil. ¿Ok? Y vean cómo cambian inclusive las ramas del derecho. ¿A qué rama del derecho pertenece el derecho mercantil? ¿A qué rama del derecho? Público, privado, social. ¿Qué sería? ¿Es Público, derecho? maestro. Caray. No, es derecho privado porque Ah, solamente privado. tiene importancia o tiene relación entre los particulares. Ah, Y, perfecto. Ok, y muy bien. para el tema de proceso, ahí sí sería derecho público. Porque quien dirime los conflictos que se presenten en cualquier materia, en este caso va a ser la autoridad jurisdiccional. Muy bien. Ok, seguimos y entonces comentamos. El derecho procesal mercantil, conjunto de normas adjetivas que tienen como propósito resolver las controversias que surjan en esta materia. Muy bien. El juicio mercantil van a conocer el órgano jurisdiccional, el cual resolverá estas controversias relativas a los comerciantes. Hay que destacar que el órgano jurisdiccional que conoce de estos conflictos, de esta materia, es un juez en materia civil. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. Pero aquí hay que distinguir una cuestión. Vamos. La jurisdicción en materia mercantil es concurrente, es decir, yo lo puedo iniciar por el fuero común, aunque también tengo la posibilidad de iniciar la controversia por el fuero federal. La decisión está en el particular, bajo qué vía quiere iniciar la controversia. Muy bien. ¿Esto lo vamos entendiendo, compañeros? Sí. Bien. Características de estas controversias mercantiles. Su regulación se encuentra en la legislación mercantil. En este momento, todavía tenemos como materia, como código supletorio, los códigos de procedimientos civiles de las entidades federativas. Recuerden que en el mes de julio, si no más recuerdo, se aprobó el denominado Código Nacional de Procedimientos Civiles. ¿Y esto qué implicación va a tener para nosotros, estimados amigos? Ahora será supletoria sobre esta materia una vez que entre en vigor en todo el país el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. Recordemos un tema. La legislación mercantil es de naturaleza federal. Por eso la cuestión
de que es una jurisdicción concurrente. Cuando nosotros presentamos una demanda, tenemos la posibilidad de elegir la jurisdicción. ¿Esto qué implica? Que en esta jurisdicción yo podré iniciarla por la vía del fuero común o iniciar la controversia por la vía del fuero federal. ¿Esto nos queda claro? ¿Vamos bien? Sí, Sí. Ok. Iniciamos con las clases de juicios que se pueden realizar. Atención, y espero que todo lo que comentemos aquí, pues lo vayamos comprendiendo de forma general. Clases de juicio. Empezamos los juicios por su finalidad. El primero es el de conocimiento. ¿Qué implica esto, compañeros? La pregunta es, ¿cómo el órgano jurisdiccional sabrá de una controversia que se le presenta, compañeros? ¿Cómo lo sabrá? ¿Realmente el órgano jurisdiccional pudiese ser a un adivino y decir, hay una controversia que tengo que resolver? No, tiene que ser por medio de una demanda. Ok, es decir, en este caso, el actor le hace del conocimiento al órgano jurisdiccional de una controversia que existe en su contra y que pide la intervención de este órgano para que, pues de alguna manera, emita una sentencia, resuelva la controversia. Entonces, le hacemos del conocimiento a través de nuestra demanda. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos, estimados abogados? Tenemos los juicios ejecutivos. Ahí va. Los juicios ejecutivos tienen una modalidad muy particular. Normalmente, el documento no es cualquier, no, o sea, no es como cualquier escrito simple. El documento con la cual yo soporto mi demanda tiene esa fuerza, tiene esa fortaleza que de alguna manera se acredita hasta cierto punto mi pretensión. Y esta fortaleza, ese documento que tiene aparejada ejecución, nos conlleva que prácticamente desde que nosotros iniciamos la controversia y vamos a emplazar al demandado, vamos a trabar un embargo precautorio. ¿Vale? Les hago una pregunta. A ver, vamos entendiendo la fortaleza del documento que tiene aparejada ejecución. No me quiero adelantar, solamente lo que quiero es que entiendan que no se soporta en cualquier tipo de documento, sino es un documento que hasta cierto punto acredita mi pretensión. Les voy a poner un caso, ¿sale? Ahí va, para que veamos la fortaleza de ese documento. Tenemos al acreedor y tenemos al deudor. Muy bien. Ahí va. Acreedor y deudor. En este caso, este acreedor le prestó 50,000 pesos al deudor, pero para hacerlo, suscribieron un contrato simple de mutuo. ¿Sale? Ahora vean esta diferencia. Además de firmar ese contrato simple de mutuo, el deudor firmó un pagaré a favor del acreedor. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia tiene que tengamos en ese supuesto el pagaré? Ya el pagaré le da la fortaleza al acreedor para en caso de asegurar, vamos, el buen cobro del dinero que le prestó.
Ya sea al O- final de cuentas un pagaré, pues ya sería como un documento bien real, bien formado para en caso de una demanda, pues luego solicitar un embargo. Exactamente, mi estimado Gabriel. Harían que ese pagaré es un documento que tiene la fortaleza suficiente de, entre comillas, acreditar mi pretensión. ¿Vale? Por eso, como usted señala, este buen cobro que tengo, al final de cuentas, implica que yo tengo la posibilidad de inicio, prácticamente ya asegurar el cobro con el embargo precautorio de bienes. Muy bien. Ok, muy bien. Excelente, excelente punto. Y bueno, mis queridos amigos, de esto también tenemos el tema de las medidas cautelares. Recuerden que durante la tramitación del proceso es muy importante asegurar la buena conducción del mismo. Ahí va. Entonces, para asegurar que este proceso llevará una secuencia natural, vamos a tener las medidas cautelares. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es asegurar que las partes concurrirán al proceso. ¿Sale? Asegurar que no van a entorpecer, ¿sale? El proceso. Ok. Asegurar que entre las partes no van a cometer fraude de acreedores y asegurar hasta cierto punto, pues en este caso con un embargo precautorio, los bienes de la parte demandada para que de alguna manera se asegure una ejecución de la sentencia en el caso de que nos fuera favorable. ¿Sí? Entonces, el objetivo, por ejemplo, si hacemos un embargo precautorio, es desde que nosotros emplazamos, asegurar que cuando tengamos ya una sentencia y esa sentencia se ejecute, si nos favoreciese, pues tengamos materia de para nosotros exigir el cumplimiento de la obligación. Muy bien. Ok. Continuamos y rápidamente vemos lo siguiente. Ahí va. Siguiente clase de juicio. Por la plenitud o limitación de su conocimiento. Plenarios y sumarios. Plenarios, como el juicio ordinario mercantil, implica desarrollar cada una de las fases del proceso para resolver la controversia. Y sumario, como el caso del juicio ejecutivo, implica un juicio mucho más expedito, un juicio con menos fases procesales que dirime el conflicto. Aquí tenemos el ejemplo del juicio ejecutivo mercantil. Y en el otro caso hablamos del juicio ordinario mercantil. Muy bien, ¿sí? Ok, siguiente. Por la generalidad o especificidad de litigios que se resuelven. Ordinarios y especiales. ¿Sale? Bueno, su mismo nombre lo indica. Un ejemplo del juicio ordinario, ¿sale? Es el juicio ordinario en materia mercantil que implica desarrollar cada una de estas fases.
especiales, pues bueno, tienen su propia tramitación. Hablamos del juicio oral mercantil, hablamos del concurso mercantil, hablamos del juicio ejecutivo mercantil, hablamos de los juicios arbitrales. Ok, hablamos, por ejemplo, del proceso de inscripción de una sociedad mercantil en el registro público de comercio, etcétera, etcétera, por hablar de algunos supuestos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Tenemos otras controversias que tienen que ver, mis queridos amigos, con el tema del valor negocio del negocio jurídico que se está ventilando. Por ejemplo, en este caso tenemos de mayor cuantía que normalmente estos se van a ventilar a través de procesos ordinarios o en su caso en la vía ejecutiva. De menor cuantía que estos, por ejemplo, hay un límite para los juicios orales, si no mal recuerdo, a 1 millón de pesos. Aquí nos encontraríamos con un monto específico para iniciar estas controversias. Aquí pondremos como ejemplo el juicio oral mercantil. Y tenemos la mínima cuantía local, lo cual implica poder resolver el conflicto en justicia de paz. Muy bien. Ok, entonces la cuantía tiene que ver con el valor económico del negocio jurídico. Esto es lo que va a ayudar a determinar la jurisdicción del órgano que conocerá la controversia. Por la forma en la cual se desarrolla, escuchen lo que voy a decir. Ni todos los juicios son 100% escritos, ni todos los juicios son 100% orales. Tienen fases que son predominantes. Bueno, los juicios escritos, normalmente la mayor parte de actuaciones procesales se va a sostener en documentos y en los juicios orales, muchas de las exposiciones que las partes realizan durante el juicio va a ser de viva voz. Muy bien. Ok. Por el conjunto, por el contenido patrimonial, tenemos juicios singulares. Voy por parte del patrimonio. Y los juicios universales es ir sobre la totalidad del patrimonio. En este caso, vámonos al concurso mercantil. Que hay una diferencia muy importante entre ir por parte del patrimonio e ir por la totalidad, ¿verdad? ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo demando a una empresa por 100,000 pesos, a lo mejor eso no constituye la totalidad de su patrimonio, solamente es parte. Pero si yo entro a un concurso mercantil, eso implica inclusive el tema de que la empresa llegue a disolverse. ¿Lo vamos comprendiendo, compañeros? Ok. Hay un tema que me interesa saber si ustedes conocen bien. Por ejemplo, a veces en esta materia confundimos los siguientes conceptos. Ahí va. Primer concepto que vamos a desentrañar. Lo primero que vamos a hablar es de la acción. La acción la tiene el actor, tiene una pretensión contra la parte demandada y entonces va a pedir al órgano jurisdiccional su intervención para dirimir el conflicto.
Muy bien. El órgano jurisdiccional, al recibir esta demanda en la cual el actor expone su acción, su pretensión, emplaza a juicio a la parte demandada y la parte demandada lo que va a hacer sobre esa pretensión del actor es de que va a dar contestación. En este punto lo que presenta la parte demandada son excepciones. ¿Se va entendiendo la diferencia? Vamos bien. Si la parte demandada tuviera una pretensión contra la parte actora, vamos a presentar lo que se conoce como la reconvención. ¿Sale? Y esto implica, pues, el inicio de en este caso, la parte demandada también tiene una pretensión contra el actor. Y en este caso, el actor tendrá que dar contestación a esa reconvención, lo que conocemos vagamente como contrademanda. Estos puntos lo entendemos, ¿verdad? Ok. Otros conceptos que me interesa que conozcan es el tema de la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? La jurisdicción es la facultad que el Estado da al Poder Judicial para que el Poder Judicial, con fuerza vinculante, dirima una controversia. Este punto está claro, ¿verdad? Todo juez tiene jurisdicción. Todo. La diferencia es que puede no tener competencia. Muy bien. Y entonces en la competencia ya hablamos de cierta especialidad de este órgano jurisdiccional. La competencia, pues tiene varios supuestos que podemos mencionar. Por ejemplo, puede ser el tema de el territorio, puede ser el tema de la materia, puede ser el tema del grado, puede ser el tema de la cuantía. Hay distintos criterios que nos van a ayudar a determinar si el órgano jurisdiccional es competente para conocer de esta controversia. ¿Vamos entendiendo entonces qué es jurisdicción y qué es materia? ¿Sí? Porque a veces cometemos el error y decimos, no, usted no tiene jurisdicción. No, no, el juez siempre tiene jurisdicción. Lo que puede ser que no sea competente por materia. Muy bien. Ok. Otra dificultad que a veces veo que cometemos es la diferencia entre plazos y términos. ¿Sale? Muy bien. Acuérdense que el plazo lo que va a implicar, mis queridos amigos, es lo siguiente. Ahí voy. Muy bien. Vamos a hablar de plazo y de término. Aquí pongo esta línea en la cual vamos a realizar un acto procesal. ¿Sale? Este acto procesal, todo este tiempo que yo tengo para realizarlo, hablamos de un plazo. ¿Sale? Llegando a la última oportunidad de realizarlo. Y si no lo hago, ya no tengo la posibilidad de realizar esa actuación procesal, entonces hacemos referencia al término. ¿Vamos bien? Sí, muy bien. ¿Comentarios hasta acá? ¿Dudas? ¿Todo bien? No, todo bien, maestro. Todo Ok, bien. muy bien. Seguimos y vamos a continuar. Entonces ahora por hablar de la determinación de la controversia mercantil, algunas características muy generales. Decimos,
Los juicios mercantiles van a resolver conflictos que se susciten entre comerciantes o entre personas que realizan estos actos de comercio. Estos procedimientos se van a sujetar a las siguientes reglas. En el concurso, en este tipo de trámites, se van a realizar las actuaciones procesales en idioma español y van a ser firmadas por las partes que intervienen. Si se llegan a presentar documentos en un idioma extranjero, se van a acompañar con su respectiva traducción apostillada. ¿Sale? En las actuaciones judiciales en esta materia, las cantidades se van a fijar tanto con número como con letra. Y vamos a evitar emplear abreviaturas. Vamos a poner los conceptos de forma completa. Muy bien. Ok, bien. Seguimos y vemos el siguiente comentario. Decimos, la aplicación supletoria del derecho civil al mercantil. Si decimos, si en este caso el ordenamiento procesal mercantil no reglamenta determinada institución, entonces no hay necesidad de la supletoriedad. ¿Por qué? Porque no sería materia de esta controversia, porque no se encuentra como tal regulada. Lo que no sea tema de proceso mercantil, no tenemos por qué forzarlo, ¿verdad? Muy bien. En este caso, si las normas procesales mercantiles reglamentan una institución o un sistema de forma completa y no hay necesidad de acudir a ningún tema de superioridad, nos quedamos con la materia mercantil, ¿vale? Si las normas procesales son defectuosas, entonces habrá necesidad de aplicar la supletoriedad. ¿Y cuál es la norma supletoria? El Código de Procesos Civiles de la entidad donde radican. ¿Cuál será en un futuro la norma supletoria en materia mercantil? Ya lo mencionamos. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Ok, ahí va. En este tipo de conflictos mercantiles, mencionamos que algunas controversias que vamos a ventilar son los procesos ordinarios. Reitero, esto normalmente implicaría que para resolver un conflicto en esta vía, voy a desarrollar cada una de las fases procesales, ¿vale? Que me va a llevar hasta el punto en la cual el órgano jurisdiccional emitirá una sentencia. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, el tema de el proceso ejecutivo. Ya hemos mencionado con antelación que este proceso se va a soportar de un documento que traiga aparejada ejecución. Por eso prácticamente desde que es emplazado a juicio la parte demandada, ¿vale? Vamos a realizar el embargo precautorio. Y esto me va a servir para que cuando se dirima este conflicto, bueno, tengamos materia para hacer cumplir el juicio en la ejecución. Tenemos también, mis queridos amigos, el tema del concurso mercantil. Les mencionaba el tema de la bancarrota. Cuando una empresa se encuentra en crisis, cuando una empresa pues existe la posibilidad de que ya no puede hacer frente a sus obligaciones, vamos a entrar a un concurso mercantil para tratar de rescatar a la empresa o en todo caso, pues evitar pues que se le cause afectación a los acreedores. Entonces, es muy importante este tema del concurso mercantil
Y concluimos este tema, esta cuestión de los juicios de esta materia, hablando del juicio oral mercantil, en la cual los abogados que intervienen, la mayor parte de sus actuaciones procesales la van a hacer ante el juez, manifestando a través de la expresión oral. Muy bien. Claro que por supuesto que hay distintos documentos que van a soportar la pretensión que tiene la parte actora. Vamos a empezar, estimados amigos, con las fases del proceso de forma general para que nosotros entendamos entonces la materia que vamos a ventilar. En general, tenemos las siguientes fases procesales. Ahí va, ¿eh? Empezamos todo desde la fase preliminar. Esta es una fase que inicia antes de juicio. Tenemos nosotros después una fase que vamos a llamar expositiva. Ok, con esto prácticamente inicia la litis. Tenemos una fase probatoria con la cual pretendemos demostrar nuestra pretensión ante el órgano jurisdiccional a través de medios de prueba que si se demuestran durante la tramitación del juicio, pues bueno, tendremos una resolución favorable. Tenemos, por supuesto, lo que conocemos como la fase conclusiva, en donde se van a desahogar las pruebas, se van a formular los alegatos y el órgano jurisdiccional emitirá una sentencia. Durante este inter de aquí a acá, tenemos una fase impugnativa, ¿vale? En la cual se van a presentar los recursos ordinarios que van a combatir las resoluciones que se están presentando, ¿sale? Y concluimos, ahora sí, con una fase de ejecución. En esta fase de ejecución vamos a hacer cumplir la determinación que ha dictado el órgano jurisdiccional en la fase conclusiva. ¿Alguna duda que tengamos hasta aquí sobre las fases procesales? ¿Vamos bien, mis queridos amigos? Sí, vamos bien. ¿Sí? Entonces son 6. Preliminar, expositiva, probatoria, conclusiva, impugnativa y la fase de ejecución. ¿Vale? La fase preliminar y la fase de ejecución son fuera de juicio. Estos son actos que se realizan antes de juicio y estos son actos que se realizan después de juicio. Muy bien. Antes y después de juicio. Bien. Vamos a empezar entonces con la fase preliminar. Ahí voy. Muy bien. La fase preliminar va a tener lo que se conoce como los medios preparatorios a proceso. Muy bien. Cuando nosotros tenemos una controversia y vamos a presentarla ante el órgano jurisdiccional para que el órgano jurisdiccional dirima un conflicto, antes tenemos que preparar los documentos que necesitamos para ir a juicio. A veces ignoramos un poco el tema de la metodología que debe seguir un abogado, pero al final de cuentas esto implica toda una serie de fases que vamos a llevar a cabo. Ahí va. Tenemos, por ejemplo, la primera parte que es una observación.
El abogado observa el planteamiento que le hace su cliente y en ese punto tiene que empezar a cuestionar el conflicto que se le está presentando, la materia que va a tramitar en juicio y de alguna manera, pues, cuál es la estrategia que va a seguir en esta controversia. De esta observación, vamos a seguir a al siguiente punto en la cual se hace un planteamiento del problema. ¿Ok? Aquí ya nosotros vamos a determinar la materia, vamos a determinar la vía, vamos a preparar nuestro escrito de demanda, vamos a preparar las pruebas que vamos a agregar a nuestro escrito de demanda. Muy bien, pero mi planteamiento ya de fondo va a ser cuando yo formule mi hipótesis, porque aquí ahora sí ya tengo bien elaborada mi teoría del caso. Aquí sí ya la tengo bien elaborada. Mis elementos fácticos, normativos y probatorios. ¿Sale? Elementos fácticos, circunstancias de tiempo, de modo, de lugar. Fundamentos normativos. El fundamento jurídico con la cual se va a soportar mi pretensión y los datos de prueba que voy a tener para demostrar en juicio. Las pruebas documentales, ¿sale? Las pruebas testimoniales, las pruebas periciales, las pruebas instrumentales, etcétera, etcétera. Muy bien. Tenemos, estimados amigos, después de todo esto, ya la experimentación que implicaría el desahogo de las pruebas, ¿sale? Desahogo de pruebas, formulación de alegatos y el órgano jurisdiccional se prepara para emitir su sentencia. Muy bien. Y tenemos, ahora sí, si el resultado nos es favorable, la comprobación del resultado, lo que implica que la sentencia es favorable y lo que implica es su ejecución. ¿Alguna duda con todo esto que estamos exponiendo, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, maestro, vamos bien. Sí, Sí. Ok, no quiero que se vayan a perder, quiero que vayan entendiendo cómo se va desarrollando, ¿vale? Muy bien, perfecto. Seguimos entonces. Continuamos y ahora vamos a ver dentro de estas medidas cautelares, dentro de esta fase preliminar, las medidas cautelares para asegurar la adecuada conducción del proceso, para asegurar que las partes van a comparecer, para asegurar que el deudor no quedará en estado de insolvencia, para asegurar que cumplirá con la obligación que se suscribió. ¿Se entiende? Muy bien. Tenemos, por supuesto, también la cuestión de los medios provocativos. ¿En qué creen que consiste un medio provocativo a juicio, compañeros? Por ejemplo, ¿cuál sería la manera de demostrar que Gabriel tuvo un incumplimiento de una obligación con su servidor?
¿Cuál sería el medio provocativo adecuado para que yo lo lleve a juicio? Un contrato. Bueno, ese es un medio preparatorio más que nada, ¿no? Es un documento que va a soportar nuestra pretensión. Demanda. No. Mm, hay algo más básico. Para decir que Gabriel no me cumplió, hay algo básico. Pues asegurarle al juez que ya le cobré y que la obligación en su momento, pues el plazo que se estableció para el cumplimiento, pues ya concluyó, ¿no? Ahí sería entonces propiamente, meramente de manera algo verbal, nada más decir yo tengo tanto tiempo exigiendo el cobro Pues por un servicio que presté. no tanto solamente verbal, mi estimado Gabriel. A lo que voy es, por ejemplo, aquí voy a agregar las pruebas conducentes, ¿no? A lo mejor Ah, alguna ya, ya, ya. testimonial en la cual se verifique que yo ya le hice gestiones de cobro y que Ujú, usted no me ha pagado, ¿no? O en ujú. todo caso, que yo ya en su momento ingresé en contra, digamos, le envié correos, mensajes de WhatsApp, le hice requerimientos de pago o inclusive a lo mejor hasta verificar vía judicial que en su momento ya también se le requiere el pago y usted no cumplió. Sí, ahí sería propiamente exhibir, por ejemplo, si existiera un compromiso, un convenio de X, ¿no? De prestación de servicios, y donde exige, donde en su momento también se ponen fechas de pago diferidas, pues nada más con exhibirlas. Ya mira, ya estamos en, decir así, por ejemplo, él quedó de pagarme, el servicio que yo le presté comenzó en enero y quedó de pagarme en marzo. Entonces Ajá. ya estamos en agosto y hasta la fecha no ha cumplido con la obligación que tenía conmigo. Y ha habido requerimientos de pago, te he enviado correos, te he enviado mensajes, he hecho gestiones para cobrarte y te has negado. Así Entonces, es. eso me llevó a que en este momento estemos frente al órgano jurisdiccional para exigirte cumplimiento de la obligación, ¿no? Sí, es correcto. Muy bien, ok, bien. Entonces, esta fase preliminar nos queda claro que es antes de juicio. Ahora sí, iniciamos con la fase expositiva que es dentro de juicio. La presentación de mi demanda, ¿sale? La contestación que realiza la parte demandada y en su caso podrá presentar reconvención, ¿sale? Acuérdense que aquí vamos a tener las teorías del caso que presentan las partes. Aquí está la parte actora, ¿sale? Y aquí está la parte demandada que opondrá sus respectivas excepciones. Cada uno tiene una teoría del caso, ¿sí? Con fortalezas y por supuesto también debilidades. El punto principal es qué le vamos a demostrar nosotros al órgano jurisdiccional, porque al final de cuentas aquí hay una litis, aquí hay una controversia, aquí hay una disputa que tendrá que resolverse, pues ante el órgano jurisdiccional, quien es el que al final de cuentas resolverá la controversia que se le está planteando. Lo que yo les recomiendo aquí, mis queridos abogados, sean muy precisos con su teoría del caso. Esto implica que mientras yo tenga argumentos que yo pueda demostrar sobre mi teoría del caso, tendré una resolución favorable. Y en este orden vamos exponiéndolos: fácticos, normativos y probatorios. Fácticos: tiempo, modo y lugar. Pero todo esto que sea relevante para la litis que se está planteando, para la controversia. ¿Y por qué sabré que es relevante? Porque hasta cierto punto
fortalece el argumento normativo, tanto la norma sustantiva y la norma adjetiva. La norma sustantiva regula los derechos y las obligaciones. Y la adjetiva hace mención al tema de naturaleza procesal. Muy bien. Y los medios probatorios, pruebas documentales, testimoniales, periciales, confesional, presuncional, ¿vale? Etcétera, etcétera. Todo lleva un orden. Esta construcción de la teoría del caso tiene que acreditarse en cada uno de estos elementos. Si esto lo sé soportar, compañeros, les aseguro que la resolución favorecerá a los intereses de quien representa. Muy bien. Entonces, recordemos. En esta trilogía procesal tenemos al abogado de la parte actora, al abogado de la parte demandada, tenemos al órgano jurisdiccional, ¿vale? Entonces, lo que hemos mencionado, que el actor presenta su demanda, el órgano jurisdiccional la califica, si procede, si desecha, si previene, emplaza a juicio a la parte demandada y en relación a la pretensión de la parte actora, la parte demandada va a dar contestación presentando sus excepciones procesales. Acuérdense de la figura de la reconvención, que de presentarse hay que darle la oportunidad para que la parte actora dé contestación a la reconvención. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Siguiente fase, la fase expositiva. En esta fase expositiva tenemos la preparación de la prueba que voy a agregar a mi demanda, a mi contestación. La voy a ofrecer ante el órgano jurisdiccional, quien califica si la admite o la desecha, y si es materia de admisión, posteriormente será desahogada en juicio en la cual se va a dar una valoración al momento de emitir una sentencia. La prueba pasa por distintas fases que vamos a mencionar a continuación. Ahí va. Muy bien. Entonces la prueba va a pasar por estas fases. Ahí voy. En orden. Primero, tenemos una evidencia. Esta evidencia todavía voy a analizarla si es suficiente, si sirve para mi teoría del caso, si tiene relación con la litis que voy a presentar. ¿Sale? Todavía no lo he determinado. Si considero que es relevante para la litis, entonces la voy a incluir en mi demanda, la voy a incluir en mi contestación. Al momento que yo la incluyo, estamos hablando de un dato de prueba, ¿sí? Pero todavía no la ha calificado el órgano jurisdiccional. Cuando yo la ofrezco al órgano jurisdiccional, el órgano jurisdiccional va a calificar si la admite o no. En el caso de admisión, vamos a hablar del medio de prueba, que ya fue admitido a juicio, pero aún no se le ha dado una valoración.
La valoración de la misma va a llegar hasta este punto. Cuando se desahogue, y ahora sí sirva para que el órgano jurisdiccional emita su sentencia. Ahora sí hablamos como tal de la prueba. Muy bien. ¿Se entiende? Ok. Esto es algo muy importante que la verdad nos va a servir bastante. Vamos a iniciar ahora sí con los elementos que incluye una demanda en esta vía. Ahí va. Tenemos, por ejemplo, en este caso, la vía procesal que estamos iniciando, que es un juicio ejecutivo mercantil. ¿Quién es el actor? ¿Quién es la parte demandada? El profesional que conoce la controversia es el juez civil en turno. ¿Sale? Vamos por partes para que vayamos viendo. Ahí tenemos el proemio, ¿sale? La parte que está iniciando la controversia, el domicilio para oír y recibir notificaciones, y en este caso que está iniciando una acción ejecutiva en contra de la parte demandada. Ahí va. Hago acercamientos. Ahí lo tenemos. La demanda de juicio ejecutivo mercantil que presenta actor Armando Silva Cárdenas contra el demandado Mariano Lomelí del Real. Vemos nosotros el tema del órgano jurisdiccional que está conociendo de esta controversia. ¿Vale? En este caso, lo está presentando a nombre de su cliente, el señor Armando Silva Cárdenas, y se señala para oír y recibir notificaciones el ubicado en tal dirección. En este momento se va a iniciar la controversia vía ejecutiva mercantil en contra del señor Mariano Lomelí de Real, quien va a ser emplazado en juicio en tal dirección. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Tenemos algún comentario? Todo ¿Sí, bien, maestro. sí se entiende? Sí, maestro. Muy bien. Bueno, después nosotros vamos a tener nuestras respectivas prestaciones que estamos reclamando y bueno, nuestro capítulo de hechos. Ahí va. Ahí está la pretensión que yo le estoy pidiendo al demandado y estoy reclamándolo ante el órgano jurisdiccional. La cantidad de 280,000 pesos, ¿sale? Y los intereses que se generaron derivado del incumplimiento de la obligación. Y además, como me llevaste a que yo te exigiera el cumplimiento en esta vía, tú vas a pagar los gastos y costas judiciales. Bien, ahora sí, seguimos y vemos nosotros los hechos. ¿Sale? Tiempo, modo y lugar que es relevante para la litis que estamos planteando. En este caso se señala cómo surgió el nacimiento de esta obligación del pago de 280,000 pesos. Hablamos que esto se soporta en un documento que tiene aparejada de ejecución, que es un pagaré y que el señor Mariano Lomelí fue requerido en varias ocasiones para cumplir con la obligación y se negó a cumplir con la misma, por la cual estamos llevando esta controversia ante el órgano jurisdiccional. ¿Vamos entendiendo todo? ¿Sí? Todo esto tiene pruebas con la cual nosotros demostraremos la pretensión que se está planteando. Aquí se ofrecen distintos tipos de pruebas
como son documentales, confesionales, periciales, instrumentales, etcétera, etcétera. Pero también fortalecemos nuestro capítulo de derecho. Los fundamentos normativos que son la base de la acción que estoy iniciando, ¿sale? Y bueno, concluyendo, mis queridos amigos, le vamos a pedir al órgano jurisdiccional en los puntos petitorios, pues tener por admitida la presente demanda y los documentos que se acompañan a la misma. Como es un juicio ejecutivo, le vamos a pedir en el auto exequendo se realice el embargo precautorio correspondiente a la parte demandada y que en su momento, pues también estos bienes se asignen a un depositario en cumplimiento de, pues, los fundamentos normativos que estamos señalando. ¿Sale? Entonces, pues las partes protestan del litigio de buena fe y con eso presenta su escrito de demanda. Y ahora, mis queridos amigos, vamos a ver lo que va a ser nuestra contraparte cuando dé contestación a la demanda. ¿Sale? Y en este punto es el rubro, el actor, el demandado, la vía procesal, que es el juicio ejecutivo mercantil, el número de expediente asignado, el órgano jurisdiccional que conoce de esta controversia, y en este punto tenemos a la parte demandada, ¿vale? Que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, y asimismo nos indica quién es el abogado que la va a representar en este juicio. ¿Sale? ¿Y qué está haciendo, mis queridos amigos? Va a dar contestación a la demanda. ¿Sale? Contesta el capítulo de hechos, ¿sí? La parte demandada en su escrito de contestación también pondrá desde defensas y excepciones que estime conducentes en la mía, en la misma. Tenemos, por supuesto, su respectivo capítulo de pruebas, las pruebas que ofrece en contra de la parte actora. Muy bien. Y bueno, en este punto seguimos con las pruebas que está presentando, documentales, instrumentales, presuncionales, etcétera, etcétera. En vista de todo lo anterior, los puntos petitorios de la parte demandada y la protesta del litigio de buena fe. Hasta aquí vamos bien con lo referente de forma general al escrito de demanda y al escrito de contestación. ¿Alguna duda que tengamos sobre estos puntos? No, maestro. No, todo bien. No, Ok, todo bien, maestro. muy bien. Llegamos a la cuestión de la conclusión. Muy bien. En la fase conclusiva, mis estimados abogados, vamos a encontrarnos con que el órgano jurisdiccional con fuerza vinculante dirimirá el conflicto, lo va a resolver. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí, mis queridos amigos? Bueno, ya hemos de esa, lo que hace el órgano jurisdiccional es que ante él ya se presentó el escrito de demanda, ¿sale? Ya contestó la demanda la parte demandada. Muy bien. Ya se ofrecieron las pruebas y algunas de ellas ya fue materia de admisión. En esta fase decisoria, su señoría ya va a tomar determinación sobre el juicio. ¿Cómo tomará esta determinación? La prueba que fue admitida será
materia de desahogo. Ok. Y bueno, posteriormente a este desahogo de pruebas, vamos a tener nosotros, mis estimados amigos, la formulación de alegatos. Con esto, prácticamente, ya su señoría tiene los elementos suficientes para emitir una sentencia que resuelva esta controversia. Muy bien, ¿sí? Ok. En esta controversia podemos tener recursos ordinarios que se van a interponer para combatir los efectos de esa sentencia. ¿Listos? Entonces llegamos nosotros a una fase impugnativa. Recursos ordinarios y recursos de extraordinarios. Vamos a ver. A ver. Hay recursos que son verticales y otros que son horizontales. Verticales son así y horizontales son así. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Ahí va. En los verticales, lo que implicaría es lo siguiente. Este es el juez que emitió la resolución que estamos combatiendo. Y aquí está la sala, que es su superior jerárquico. En los verticales, ante esta autoridad presentamos el recurso y ésta la tendrá que remitir al órgano jurisdiccional que lo conocerá, que sería la sala. ¿Sale? Aquí tenemos la apelación. Aquí tenemos la queja. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Sí, maestro. Y tenemos los recursos horizontales, en la cual el órgano jurisdiccional que emitió la resolución reasume nuevamente jurisdicción y se va a volver a pronunciar sobre el requerimiento que nosotros le estamos pidiendo. En este caso tenemos la revisión y tenemos la reclamación. Muy bien. ¿Listos? Muy bien. Vamos a ver. Voy a empezar entonces con la apelación y la queja. De forma muy general, esta sería una de las principales diferencias. El recurso de queja y el recurso de apelación son recursos horizontales. Bueno, verticales, perdón. Esto implica que va a conocerlo el superior jerárquico, que es la sala. La apelación procede sobre resoluciones de fondo y la queja sobre resoluciones que no son de fondo, ¿sale? ¿Sale? Sino que es de trámite. Aunque hay asuntos de fondo que, como no procede la apelación, tendremos nosotros el tema de la queja. La queja. ¿Vamos bien? Por ejemplo, una resolución de fondo
sería la sentencia. Una resolución de fondo es el sobreseimiento. ¿Sale? Una resolución de fondo, ¿qué sería más, compañeros? Toda situación que ponga fin al juicio es una cuestión de fondo. Muy bien. Y la queja, por ejemplo, que no me admite la demanda, ¿vale? Que no me admite la contestación, ¿vale? Que no me admites alguna prueba, ¿ok? Etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, bien. Nosotros vamos a presentar estos recursos ante el mismo órgano jurisdiccional que emitió la resolución y éste lo va a remitir a su superior jerárquico, a la sala. Entonces, ante él presentamos el recurso y él lo tendrá que remitir a la sala. La sala sobre ese recurso confirma, modifica o revoca la resolución. ¿Se entiende? Muy bien. En pocas palabras, el mismo juez que conoce el caso él mismo tiene que notificar que alguien se está quejando de su trabajo. Sí, o sea, él mismo tendría que remitirlo a la sala correspondiente. Y la sala pues tendrá que pues hacer su calificación correspondiente, ¿no? Sí, eso es importante. Nunca vamos a presentar recurso ante la sala nosotros, ¿eh? Será ante el mismo juez quien lo tendrá que remitir en su momento al órgano jurisdiccional, que es la sala, que confirma, modifica o revoca. Muy bien. Ok. Si confirma, entonces ya no tendremos ningún recurso ordinario que interponer. Lo que nos quedaría para combatir esta determinación de la sala sería la presentación de un amparo directo. ¿Ok? Si modificara, eso implica hasta cierto punto hacer alguna aclaración en relación a la sentencia, en relación al sobrecimiento o a la cuestión que se hubiese impugnado, ¿verdad? Y si revoca, eso implica, pues hasta cierto punto, regresar a un punto del proceso para emitir una nueva resolución. ¿Lo entendemos? ¿Vamos bien? Ok. Continuamos y vemos el tema de la revisión y la reclamación. Ok. Primera instancia, aquí está. Primera instancia y segundo grado o acudimos ante la sala. Si nosotros vamos a combatir una determinación de trámite que ha emitido un juez, ¿sale? Entonces vamos a presentar la revisión en donde él mismo reasumirá jurisdicción y se volverá a pronunciar sobre el acto que estamos combatiendo, confirmándolo, modificándolo, revocándolo. Esto es materia de revisión. Ok. La reclamación son actos de la sala. Lo mismo, reasume jurisdicción y se pronuncia. Esto es materia de
reclamación. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se entiende? Ok. Extraordinario. No me admites la apelación que te estoy presentando y me dejas en estado de indefensión. Y después de concluido todos los recursos, excepcionalmente vamos a tener la nulidad de juicio concluido. ¿Qué implica esto, compañeros? Ahí le va. Si yo logro demostrar que cuando este órgano jurisdiccional emitió la sentencia, esta sentencia se soportó en pruebas falsas, esa sentencia se soportó en temas de pruebas aleccionadas o se presenta de alguna manera, entendemos aquí, se presentase una prueba superviniente que no se conocía al momento de desarrollar el juicio, que es fundamental para combatir esta misma, o de alguna manera se demuestra corrupción de los funcionarios judiciales, aunque ya tengamos una sentencia firme, si esto se demuestra, esta sentencia firme quedaría sin efectos y tendríamos que reponer el proceso porque de alguna manera esto no podemos confirmar una resolución que tiene estas carencias, pero son casos muy excepcionales que tendríamos que demostrar. ¿Nos queda claro? ¿Sí o no? Sí, al momento de reponer el proceso, quiere decir que regresamos al inicio, vamos, desde donde, de lo que arrancó, lo que originó la demanda, para ver lo que las pruebas que ofrecieron y de ahí refutar lo que en su momento, desestimar lo que en su momento ofrecieron. Mire, a ver, por ejemplo, le hago una pregunta. ¿Qué pasaría si de alguna manera la materia que conlleva a declarar la nulidad del juicio concluido son las pruebas que en su momento se ofrecieron que fueron falsas, que son pruebas que no tienen fundamento, que son pruebas seleccionadas? ¿En qué punto tendríamos que regresar? ¿Realmente desde el principio o al punto del ofrecimiento de las pruebas? Al ofrecimiento de pruebas. Ajá, porque no tendría caso regresar desde el inicio, no tendría Ujú. caso. En este supuesto, pues esas pruebas que son falsas, esas pruebas que son aleccionadas, pues tendrían que ser desechadas, ¿no? Y no Sí, ser tomadas en consideración. al final de cuentas fueron las que originaron para que el juez emitiera una sentencia. La que sí nos puede llevar a reponer todo el procedimiento y ante un nuevo órgano jurisdiccional es la corrupción de funcionarios judiciales. Porque evidentemente, si vamos con los mismos, pues es muy probable que se repita el acto reclamado, ¿no? Entonces, esto sí nos conllevaría a reponer el proceso ante un órgano jurisdiccional distinto al que conoció del primer proceso, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Si nosotros ya hemos agotado, mis queridos abogados, todas las vías, todos los recursos, ya no tenemos nada que interponer en esta controversia ordinaria, aquí ya tenemos una sentencia. ¿Sale? Ya apelamos y la sala confirmó. Ya tenemos una sentencia firme. Vean, ante esta misma autoridad que la sala que confirma, modifica o revoca la resolución que en este caso la sentencia que estamos combatiendo, ante esta presentaremos
nuestra demanda de amparo directo. Este procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a juicio. ¿Ok? En este punto, la sala que confirmó esta sentencia la tendrá que remitir al tribunal colegiado que corresponda. Muy bien. Tribunal colegiado de circuito, que en amparo directo, cuando emita su sentencia, confirma, modifica o revoca la resolución que se está combatiendo. Y podríamos decir que ya es todo lo que tendríamos que hacer. Ya no hay más. ¿Se entiende? ¿Sí, compañeros? ¿O no? ¿Sí? Bien. Llegamos y vemos ahora la ejecución. Si nuestra sentencia ya está firme, si ya no hay nada que la pueda cambiar, bueno, ahora vamos a darle cumplimiento. Por ejemplo, en un juicio ordinario, hasta este punto, compañeros, estamos en el ordinario, ahí va. Aquí ya tenemos la sentencia firme. Muy bien. Hasta este punto voy a realizar actos de ejecución, entre ellos el embargo. Muy bien. Ok. Vean hasta qué momento lo voy a realizar. Se embarga de forma precautoria los bienes, se nombra un depositario, llegamos al punto de cumplimiento de la sentencia. Como no cumplió con la misma, pues podemos iniciar con el tema de la autorización por parte del órgano jurisdiccional para el remate de bienes. Muy bien. Y bueno, se ponen a venta y de la venta de estos se cubre la suerte principal y los accesorios. En el caso del ejecutivo, ya no realizamos ese embargo en este momento porque ya lo realizamos desde que emplazamos a juicio. ¿Sale? Ya tenemos una sentencia que nos favorece, entonces lo que vamos aquí es a requerir el cumplimiento de la obligación. Si no se cumple, pues bueno, ya empezamos con el tema de el remate de bienes para asegurar el cumplimiento de esta sentencia. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Muy bien. Ok, continuamos. Vamos a hablar ahora de la sentencia. Bien, la sentencia tiene los siguientes elementos que vamos a destacar. Empecemos. Tenemos el preámbulo, los datos generales del juicio, para que lo identifiquemos. Identificamos el tipo de juicio, el órgano jurisdiccional que está en este momento emitiendo la resolución y por supuesto el número de expediente que contiene ahí la parte actora y la parte demandada. Empezamos también con los resultandos que van a señalar la historia y relación de los hechos de todo lo actuado en juicio. Vamos en los resultandos a señalar los hechos procesales, la demanda que se presentó, la contestación por parte del demandado, diligencias que se consideran relevantes durante el desarrollo de este juicio, qué ocurrió
durante la audiencia. ¿Vamos bien? ¿Sí? Es un breve extracto de todo lo que ocurrió dentro de este juicio. Continuamos y vamos a verificar los considerandos. Los considerandos, abogados, son la parte medular de la controversia, son la parte más sustantiva, porque en estos son los puntos que analizamos en los considerandos. De verdad que esto es oro molido, compañeros. Ahí va. En los considerandos se va a resolver sobre la competencia del tribunal, procedencia de la instancia y análisis de fondo. Empezando con el tema de la competencia del tribunal. Me corresponde conocer de esta controversia de conformidad con las normas que regulan la materia, sí o no. Esto es lo primero que yo tengo que resolver. Y esto tiene que ver con el aspecto material, con el aspecto normativo. Muy bien. Ahora voy a analizar si no tengo un impedimento para conocer de esta controversia, elemento subjetivo. Es decir, el órgano jurisdiccional tiene un impedimento para conocer. ¿Por qué tendría impedimentos, compañeros? ¿Lo recuerdan? ¿Por qué tendría impedimento? ¿Por qué, compañeros? Porque tiene un interés en el negocio jurídico que se está ventilando, ¿verdad? ¿Por qué tiene un impedimento? Porque tiene un parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado con alguna de las partes que está compareciendo. ¿Por qué tiene un interés? Porque tiene una relación de amistad, tiene una relación de noviazgo, tiene una relación de cónyuge, tiene una relación de concubino, concubina, concubinaria, tiene una relación de enemistad con alguna de las partes, fue asesor, representó a las partes antes de ser juez, etcétera, etcétera. Entonces también tiene que analizar el órgano jurisdiccional que no tuvo un impedimento para conocer de esta controversia y como consecuencia emitir una sentencia. Hasta aquí estos dos primeros puntos. ¿Vamos bien? Sí, En ese orden ustedes van a resolver, ¿eh? Después lo siguiente, son ustedes jueces. Vamos a ver la procedencia de la instancia. La norma adjetiva contempla que estas controversias se ventilen por esta vía. Presentaron la demanda, la contestación en tiempo y en forma. ¿Sale? ¿Quiénes son las partes en el proceso? Actor, demandado. Ellos se encuentran debidamente representados, ¿sale? Es decir, ad processum serían los abogados que van a representar a las partes. ¿Entendemos todo esto? ¿Vamos bien? Ok, Sí, ok. La certeza de los actos que las partes me están exponiendo. ¿Cuáles son ciertos y cuáles no son ciertos? Porque esto va a ayudarme a emitir mi resolución.
¿Hay una causa con la cual tenga que poner fin a juicio sin resolver esta cuestión de fondo? Constitucionales, legales o jurisprudenciales. Sí entendemos qué es el sobrecimiento, abogados, ¿verdad? Sí estamos en el mismo lenguaje, sí lo comprendemos. ¿Sí? Ok. Y ahora sí, el análisis de fondo. El juez verifica, ¿hubo violaciones procesales durante la tramitación de este juicio? Mis fundamentos y motivaciones que tomo para emitir esta sentencia, y voy a emitirla de forma exhaustiva, sin dejar ningún punto de analizar. Todo va a ser puesto en la balanza. Y la congruencia. Aspectos materiales que las partes me presentaron son insuficientes, son inoperantes, son inatendibles, son fundados o infundados. ¿Vamos bien? Sí, compañeros, ¿quedó claro los considerandos? Sí, maestro. Sí, son las cuestiones de fondo, ¿eh? Si ustedes en un futuro llegan a un un puesto jurisdiccional, esto es una base de su trabajo que van a realizar, ¿eh? ¿Sí? Muy bien. Y bueno, también como abogados postulantes, si yo conozco lo que tiene que contener una demanda, tengo elementos para que en su caso poder combatirla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿Sí? maestro. Muy bien. Seguimos. Ahí va. Muy bien. Los resolutorios. Al final de cuentas, sobre este punto ya determiné competencia y sobrecimiento en el caso de que ponga fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo planteada. Emito mi resolución de fondo y, bueno, sobre este punto vamos a determinar si le asiste la razón al actor o al demandado. Concluimos con las razones. Se ordena la notificación de las partes para que se les notifique esta sentencia, los datos del juez que emitió la resolución, la firma del órgano jurisdiccional que en este caso está emitiendo esta sentencia y la firma y fe del secretario de acuerdos. Esto es lo que va a contener mi sentencia. ¿Vamos bien? Ok. Mostramos de forma gráfica la sentencia. Ahí está. Mi rubro, ¿sale? El número de expediente, el juicio ejecutivo mercantil y la sentencia definitiva. Y seguimos con los resultandos y considerandos y demás. Ahí va. Muy bien. Ahí lo tenemos. Expediente, juicio ejecutivo, sentencia definitiva. Vistos los autos, ¿vale? El licenciado en Derecho, fulanito de tal, va a emitir sentencia definitiva con el juicio ejecutivo mercantil marcado con el número de expediente tal. Y empezamos con los resultandos. ¿Quién me recuerda qué son los resultandos? ¿Qué son? ¿Qué son? Pues son los hechos, la historia, todo lo que ocurrió durante el juicio, ¿verdad? Los actos procesales, la demanda, la contestación, datos que son relevantes, qué ocurrió durante la audiencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Maestro, Y después, acuérdense el punto medular con los considerandos, la competencia del tribunal, la procedencia de la instancia, el análisis de fondo, todo lo que tomó en consideración su señoría para emitir la resolución. Y ahí tenemos los puntos resolutivos. Tenemos en este caso la autorización
del juez y bueno, prácticamente la conclusión. Puntos resolutivos. La parte actora probó parcialmente sus pretensiones y la parte demandada no probó sus excepciones. Por eso se condena al pago de esta cantidad, así como con los intereses moratorios que se hubiesen acordado. En este punto firma y resuelve el licenciado Carlos Francisco Quesada Pérez, juez segundo de lo mercantil del Distrito Judicial, y la secretaria de acuerdos, que es la licenciada Leticia Pelcastre Velázquez, que da fe a la resolución, a la sentencia que se está emitiendo. Comentarios, dudas, aclaraciones. ¿Vamos bien? Vamos bien, maestro. Sí, bueno, eso espero. De forma general, esperamos eso. Yo sé que hay dudas, pero bueno, ahorita las vamos a solventar. Vamos a continuar y ya prácticamente llegar a la retroalimentación, ya las actividades que vamos a hacer para esta primera unidad. Concluyo con el resumen de esta unidad. Muy bien, estimados amigos. Rápidamente recordando un poco lo que hemos analizado en esta primera unidad, lo primero que resolvimos es los criterios para determinar cuando hablamos de la materia mercantil y hablamos de dos criterios. En este punto hablamos del criterio objetivo y subjetivo. El objetivo versa principalmente sobre las cosas mercantiles, ¿sale? Y hablamos de los actos de comercio. Y el subjetivo tiene que ver con las personas que intervienen. Hablamos de los comerciantes y hablamos de las sociedades mercantiles. ¿Sale? Muy bien. En este punto, las controversias que surjan de conformidad con estos criterios se van a resolver en la vía mercantil. Acuérdense que en este caso las normas que vamos a utilizar van a ser las que hacen referencia a las leyes mercantiles, a la legislación mercantil vigente. Muy bien. Lo que no contemple esta legislación, aquello que necesita ser complementado, hablamos de los códigos locales de procesos civiles o el Código Federal de Procedimientos Civiles. Esto va a cambiar cuando ya tengamos la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Lo recuerdan, compañeros? Recordemos que la jurisdicción mercantil es concurrente, es decir, podemos optar por la vía común o la vía federal. Estudiamos las diferentes clases de juicio de conformidad con su finalidad, con su plenitud, con la cuantía, con la forma, etcétera, etcétera. Muy bien. Y también, por supuesto, hablamos de cómo se va a desarrollar estas fases procesales. Empezamos a estudiar
Por ejemplo, de forma general, lo que es la fase preliminar, analizamos lo que es la fase expositiva, ok, hablamos de la fase probatoria, ok, después la fase decisoria, de aquí a acá, la fase impugnativa, con la presentación de medios ordinarios de impugnación, y posteriormente ya la fase ejecutiva. ¿Sí? Estos son los puntos que hemos analizado en esta primera unidad. Más o menos, ¿sí nos quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a pasar a actividad de retroalimentación.